No, profe, todos los días tenemos tareas para entregar. Todos los días, en casi todas las materias. Ya. Tareas de proceso, entonces. Sí, así mismo, leer materiales, algunos muy extensos y elaborar mapas mentales, resúmenes, síntesis, diferentes cosas, cuestionarios. Ya, entiendo. Bueno, no sé si Carolina, todavía Carolina López, la licenciada que va a estar como ayudante de cátedra, también se va a estar uniendo. Ella va a estar acompañándonos en todo, ella va a ser el lazo entre ustedes y yo, como para los trabajos y demás, ¿verdad? Vamos también nosotros a tener un trabajo de proceso, ¿verdad? Vamos a estar haciendo trabajos después de cada cierre de cada unidad, o sea, después de cada clase. Ahí se une Carolina. Bienvenida Carolina, le estoy comentando a los chicos acerca del trabajo de proceso que van a estar haciendo. Buenas noches, gente, ¿cómo están? Adelante, profe. El trabajo de proceso se va a estar presentando, como le dije, después de cada cierre de unidad y va a haber límites hasta la siguiente, vamos a darle límite hasta la siguiente clase, como para que puedan terminar. Van a ser pequeños cuestionarios, ¿verdad? Para que ya ustedes sepan un poco cómo va a ir la mano para para los exámenes. Y también va a valer puntos acumulativos para el final, como todo proceso. ¿Sí? Bueno, vamos a dar la clase de hoy. Hoy nos toca la unidad de estrés y emociones negativas. ¿Sí? Sí, profe. Me avisan por favor si ven como la otra vez. Si no se ve, si no pasa el PowerPoint, me avisan por favor. ¿Ven bien? Sí, profe. Bien. Yo voy a estar presentando en las clases lo que es en general la unidad. Voy a estar presentando lo que para mí es relevante, ¿verdad? Va a haber materiales, capaz va a haber más información en los PowerPoint. A veces no le voy a dar tanta importancia, ¿verdad? Pero igual ustedes ya van a tener el material como para leer y ustedes van a poder, la idea es que ustedes después también profundicen más en los libros y demás según lo que ustedes consideren. Pero lo más importante para mí, yo ya le voy a estar diciendo siempre en las clases, ¿verdad? Probablemente. Va a ser poco lo que quite de otros lugares. ¿Sí? Bueno, hablemos del estrés, que es algo bien hablado actualmente en cuestiones de pandemia, además, siempre se está presentando un tema de esto, ¿verdad? Pero en 1926 ya comenzó a hablar de esto. Él estaba buscando una nueva hormona, empezó a buscar, hizo experimentos con ratas, inyectando extractos de hígado, extractos de ovario y demás, tratando de ver una reacción distinta en las ratas, ¿verdad? Y se dio cuenta que había una alteración, pero esta alteración, al ir cambiando de sustancia inyectada, era la misma. Entonces, se dio cuenta que había un proceso que él le llamó estrés, ¿verdad? Estresor, un proceso de adaptación a eso. Sí, hoy en día nosotros hablamos de que nosotros tenemos una amenaza y esto puede desembocar en una ansiedad o en un estrés, ¿verdad? Hablamos también de un estrés bueno, que es el euestrés,
que es aquella tensión que nosotros tenemos cuando se presenta un cambio en nuestra vivencia. Este estrés, o sea, este cambio de respuesta a nosotros hace que podamos nosotros también hacer frente. Ahí estamos hablando de un estrés positivo. Y dice estrés cuando este cambio es inadecuado o perdura en el tiempo y nos imposibilita. Selle habló de 3 etapas del estrés. La etapa de reacción o alarma cuando uno inicia, una etapa de resistencia cuando uno puede hacer frente a este problema, y una etapa de agotamiento cuando el cuerpo ya no puede hacer frente. Hablamos de acá un poco también de la parte anatómica funcional, ¿verdad? El estrés inicia su carrera en el hipocampo y después va afectando al hipotálamo, y de esta forma es mediada también por la amígdala, que regula un poco esa respuesta, y se ve la respuesta con hormonas, ¿verdad? La hormona que es fundamental, marcador por excelencia, es el cortisol. Acá volvemos a ver un poco esto. El hipotálamo va a la hipófisis, que segrega ACTH, y esto segrega catecolaminas que generan los cambios, ¿verdad? Los cambios pueden ser, ¿verdad?, aumento de la presión, aumento del metabolismo, aumento de azúcar en la sangre, o sea, gluconeogénesis, y también la reacción del sistema inmune, ¿verdad? También tenemos una vía en el sistema nervioso autónomo, se produce una vasoconstricción en nivel del estómago y una liberación de ácidos en forma brusca, y esto normalmente puede producir úlceras. Síntomas del estrés, ¿verdad? Dormir mal, mareos, cansancio. Bueno, el estrés es la respuesta del organismo, como dijimos, a un determinado estímulo. Y este estímulo rompe nuestro equilibrio. Se habla de un síndrome general de adaptación, que es el esfuerzo del organismo para hacer frente a las etapas. Ya hablamos la etapa del estrés, ¿no? Y también podemos hablar de unas categorías de estresores como frustraciones, conflictos, tensiones, y la experiencia de la crisis y los efectos biológicos, ¿verdad?, que produce. Bueno, hablamos también de un trastorno de estrés agudo y un trastorno de estrés postraumático. Ya pasó la noxa. Acá yo le puse los criterios del estrés agudo, ¿verdad?, que ustedes van a ver después detenidamente, ¿verdad? Se habla de un estrés un estrés agudo que puede ser un momento traumático vivido, o una exposición repetida, ¿verdad?, a un suceso, o también hablamos también de que pueden ser también síntomas de una exposición un poco más controlada, como en los policías cuando es su trabajo por maltrato infantil, o cuando levantan cadáveres y demás. Esos estrés que estamos hablando de ya del trabajo, ¿verdad? Los síntomas son intrusivos, los recuerdos angustiosos recurrentes, los sueños angustiosos, las reacciones disociativas, ¿verdad? Estos son los que más suelen llamar la atención, ¿verdad? Cuando las personas hacen una disociación
una pérdida de conciencia, cuando la persona dice no me recuerdo más, por momento no me recordé más de nada, dónde estaba, son a veces un poco más llamativos. Malestares psicológicos como pueden ser la tristeza, el llanto y demás. ¿Verdad? La capacidad, el estado de ánimo negativo, a veces hay una incapacidad persistente, ¿verdad? De infelicidad, insatisfacción, ¿verdad? O sea, esto es interesante, persistente, porque cualquiera está en baja cuando pasa algo malo en su vida, ¿verdad? Pero esto es persistente. Síntomas disociativos, como puede ser un sentido de realidad alterado, el entorno, uno mismo, incapacidad para recordar sucesos importantes. Los síntomas de evitación, las personas no quieren recordar, no quieren hablar acerca del suceso, ¿verdad? O simplemente no quieren acercarse a las personas también porque lo recuerdan. Síntomas de alerta, ¿verdad? No duermen, están irritables, inquietos. Bueno, cuando hablamos de un estrés postraumático es cuando ya pasó la noxa, ¿sí? Acá es casi lo mismo, lo que suele presentarse son los flashbacks, ¿sí? El recuerdo intenso acerca de lo que le había hecho mal, ¿verdad? Hablamos de las emociones. Las emociones son respuestas químicas y neuronales, ¿verdad? Del organismo que se desencadenan de forma automática y son fundamentalmente de supervivencia. Consta de 5 componentes: expresión motora, componente cognitivo, componente neurofisiológico, motivacional y la experiencia subjetiva. Hablamos de 6 emociones básicas, esto lo describió Matsumoto, Edkan y Damasio también. Está el miedo y la sorpresa, el asco, la alegría y la tristeza. El miedo y la sorpresa le unen en ciertos autores porque tienen casi la misma expresión facial, usan los mismos músculos, se activan regiones cerebrales similares, y el enojo y el asco, ¿sí? Las principales áreas cerebrales involucradas está la región prefrontal y el sistema límbico. La función de las emociones. Las emociones son adaptativas, sociales y motivacionales. Las adaptativas preparan al organismo la acción, las sociales nos ayudan a desenvolvernos con nuestro entorno para que puedan saber un poco lo que nos pasa, ¿verdad? Motivacionales en la acción. Sí, la salud y las emociones están unidos, ¿verdad? Se ha visto mucha asociación debido a que afectan a los sistemas funcionales. Afectan al corazón, al sistema digestivo, al endocrino, y por esto es bastante importante para nosotros hablar de ello, ¿verdad? Bueno, hablemos otra vez de los trastornos de adaptación, que son los que involucran mucho lo que es las emociones negativas. Cuando está en un trastorno adaptativo y cuando la persona sufre cualquier noxa y está en un momento en el cual está enfrentando esa noxa sin entrar en un estrés, ¿sí? Tienen síntomas de comportamiento de malestar,
¿sí? Deterioro social, deterioro funcional, pueden tener tendencia a estar deprimido o ansioso, ¿sí? O las dos, ansioso y deprimido. Puede haber también, como dijimos, alteraciones en la conducta. Hablemos de la ansiedad. La ansiedad es uno de los puntos más fundamentales que las personas hoy hablan, ¿verdad? Como malestar, uno de sus síntomas más frecuentes, ¿verdad? Como dijimos anteriormente, hay una amenaza y podemos tener estrés o ansiedad. Es un sentimiento vago de intranquilidad, incertidumbre, impotencia, ¿sí? La tensión está acompañado de un dolor o miedo a algo, ¿sí? Es una respuesta normal a una amenaza o un estrés. Es habitualmente que el individuo indica el objeto real, estamos, distinto al estrés, porque en el estrés sí hay objeto. En la ansiedad, no, a veces, la mayoría de las veces no hay objeto. La ansiedad patológica, cuando es desproporcional a la situación. La atención se focaliza en la respuesta, ¿sí? Tienen miedo a tener una enfermedad grave. Bueno, hablemos de los síntomas de la ansiedad. Hay síntomas físicos, los neurovegetativos, la sudoración profusa, el temblor, el hormigueo, la parestesia, el enrojecimiento, la palidez. ¿Sí? Estos son muy importantes cuando el paciente te escribe, ¿verdad? Porque no puede explicarse lo que le pasa. Y si uno empieza a relatarle los demás síntomas que se pueden presentar, esto le da una cierta confianza al paciente con respecto al rapport que usted está teniendo con él. Trastorno de sueños, ¿sí? El insomnio es bastante frecuente con la ansiedad. Los despertares, es importante hablar de despertares cuando uno habla de despertares más de dos por noche, ¿sí? Una vez a la noche para orinar, esos no son despertares frecuentes, ¿sí? Estamos hablando de despertares de dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Si me despierto cada hora, doctor. Y sobre todo la sensación de no descanso. Doctor, parece que toda la noche me pasé soñando, parece que vi una película toda la noche. Sí, parece que me pasé pensando, imaginando lo que tenía que hacer. Los síntomas están los urinarios, como la frecuente. Tenemos vesical, la sensación de querer ir a orinar. ¿Sí? Los neurológicos, la cefalea, no sabes cuál está primero, el insomnio, la cefalea, el huevo, la gallina, pero están normalmente asociados. Los síndromes vertiginosos, uno de los más frecuentes en los ancianos, o sea, se marea. Y en algunos casos los síntomas más frecuentes en los adolescentes, ¿verdad? Síncope, desmayo, o sea, ¿sí? Las manifestaciones conductuales, comportamiento de alerta, ¿sí? Bloqueo afectivo, inquietud motora, rasgo de preocupación, todo el tiempo está para la lucha del paciente, ¿verdad? No, no me pueden decir nada, doctor, me asusto de balde, doctora, con cuidado, si no, salto. Más cognitivo, ¿sí? Hay una
generalización negativa, ¿sí? Una visión de túnel. Habla mucho con las palabras nunca, jamás, todo, muy, se generaliza, ¿sí? Es todo inútil. Esta visión de túnel que se suele ver, que está descrito también en la depresión, ¿verdad? Pero ya se presenta en el trastorno de ansiedad. Esto es muy importante, ¿sí? La ansiedad, la capacidad para enfrentarse al estrés, reduce la capacidad de aprendizaje, ¿sí? Una persona que tiene demasiado miedo a un examen, muchas veces se bloquea para poder aprender, ¿sí? El campo perceptivo no se puede concentrar, no puede fijar la atención porque está demasiado nervioso, ¿sí? Cuando la ansiedad va aumentando, va disminuyendo la capacidad, ¿sí? En primer momento, en el momento leve, de la ansiedad leve, ¿sí? La capacidad de aprendizaje, de concentrarse aumenta porque la persona presta más atención. Pero cuando es una ansiedad moderada, intensa, ya la capacidad va reduciéndose y es casi nulo en el pánico. Ya describimos otra vez esto que le estaba diciendo, ¿sí? La ansiedad leve aumenta el estado de alerta, mejora el aprendizaje, mejora el manejo del estrés, la resolución del problema se hace máxima. ¿Sí? La persona está interesada, muy interesada en el problema. ¿Sí? Y en la ansiedad moderada la capacidad de concentrarse se va disminuyendo, como dijimos, hay falta de atención selectiva, resolución de problemas con ayuda y son útiles técnicas de relajación. En el intenso, la ansiedad intensa, la capacidad de concentrarse y resolver el problema ya es casi nula. La actividad del sistema nervioso simpático está presente y se precisa actividades estructuradas. Tenés que decirle exactamente lo que va a hacer o tiene que estar bien delimitado o si no se pierde. ¿Sí? Y en el pánico ya hay incapacidad, ya está congelado la persona, ¿sí? No puede reaccionar. En algunas personas me dicen, doctor, cuando vi el cuchillo es como si fuera que, cuando me iban a asaltar es como si fuera que me congelé, no podía moverme ni un centímetro, no pude hacer nada, ¿sí? O cuando vio un accidente, no pude hacer nada, me quedé en shock. Bueno, entró en pánico, ¿sí? Se desintegra la capacidad de afrontamiento. Debe disminuir los estímulos ambientales. La persona no puede hacer frente. En ese momento hay que cuidarle, porque él no puede. ¿Sí? Ya. Bueno, hablemos del pánico, que hoy en día está cada día más frecuente, está muy en boga. La aparición repentina de la ansiedad en su máxima intensidad, ¿sí? Se acompaña de reacciones físicas y emocionales y dura entre 1 a 15 minutos. Si su pico de presión es 10 minutos. No dura días, semanas, horas, dura minutos. Seguro ya han visto esto. Profe, Es la respiración en bolsa de papel. Es uno de las técnicas para poder disminuir la alteración de la respiración. O sea, al perder CO2 hay un desequilibrio ácido-base en la persona y ahí se desencadenan muchos los síntomas físicos del trastorno de pánico. Bueno,
Los síntomas autonómicos, hay palpitación, escalofríos, temblores, sequedad de boca. Palpitación, siento que me va a salir el corazón por la boca, ¿sí? Los temblores, tiembla la mano, tiembla la pierna, ¿sí? Tiene sed. Los síntomas con el pecho, hay dificultad para respirar, parece que me voy a ahogar, parece que no me entra aire, doctor, ¿sí? Inclusive parece que el tórax es muy pequeño, se quieren quitar la ropa, parece que todo le aprieta, quieren abrir la ventana. Doctor, por favor, podemos abrir la ventana, podemos abrir la puerta. Me muero. Náuseas, malestar abdominal. Los síntomas cognitivos, hay sensación de mareo, ¿sí? Como desvanecimiento, siente que no es él, siente que no está pasando, siente que no es verdad, no es realidad, no soy yo. Y, doctor, parece que me estoy volviendo loco. Mi cordura, mi sentido estoy perdiendo, doctor. Chetavita. Y sobre todo, esto es primordial, miedo a morir, ¿sí? El pánico se asocia a miedo a morir, ¿sí? Pregunta de examen, ¿a qué se asocia fundamentalmente el pánico? El miedo a morir. Y bueno, ya para ir terminando, vamos a la corta. Vamos a diferenciar un poco la ansiedad del estrés. Parecen la misma cosa, pero hay cierta diferencia. En resumen, en la ansiedad el origen es difuso y en el estrés es identificable. ¿Sí? En la ansiedad la causa es más interna, ¿sí? En uno mismo, no sé qué me pasa, mi palpitación, mi corazón, me falta el aire. Y en origen del estrés externo, ¿sí? Tengo que se venció mi cuota, me van a rematar la casa, mi jefe me está esperando, tengo que entrar al trabajo, ¿sí? Y el tiempo, la ansiedad perdura sin estímulo y sin embargo en el estrés es durante el estímulo, salvo el estrés postraumático. Las emociones en la ansiedad principales de preocupación y la emoción en el estrés es el miedo y como dijimos es el miedo a morir. La ansiedad está centrada en el futuro y en el estrés está en el presente, lo que tengo que hacer ahora. ¿Estamos? Ahí vamos a llegar. Acá le dejo un poco más de material acerca de las emociones negativas, la asociación con algunos trastornos, ¿sí? Bueno, van a ir viendo esto, ¿sí? Lo principal es esto. No sé si hay alguna pregunta. Hola, profe. De hecho, tengo una consulta en relación a la emoción del estrés y la ansiedad. El estrés decía miedo a morir, o sea, asociado, perdón. Y la Carolina, ansiedad. no sé si quieres agregar algo más. No, justamente Hola. ahora estaba respondiendo, profe, a lo que me están preguntando acá en el Messenger. Preguntan por el tema de los materiales. Sí, esto vamos a estar alzándoles a ustedes en lo que es la plataforma, ¿verdad? O sea que sin ningún inconveniente. Así también yo con Ángela voy a estar enviándole a ella algún libro que podamos tener también para poder complementar, ya que por la plataforma no lo podemos hacer, ¿entendés? Entonces yo con Ángela voy a ver ese tema. Ya habíamos hablado de eso con el doctor.
no se preocupen que este material sí lo van a tener disponible junto con otros materiales de apoyo que va a estar también en la plataforma. En la semana nomás tuvimos un inconveniente con la plataforma, por eso no lo pudimos alzar aún para la unidad 1. Pero entre esta noche y mañana yo voy a estar viendo si puedo alzar o no, porque el tamaño es el problema, chicos, que de repente cuando es muy grande no se puede alzar los materiales. No sé si ustedes con otros profesores tienen el mismo problema. PDF no se pueden, creo, así alzar directamente. Ellos arman tipo una carpeta y ahí alzan los enlaces. Sí, por eso, así mismo, pero a nosotros, por ejemplo, con otro profesor que yo también estoy, a ustedes le conocen al profe Lorenzo ahora, la misma cosa, ¿se acuerdan cómo ustedes entraban y desaparecía ese material? Y eso es lo que a eso no quiero llegar con ustedes que nos pase. Entonces estoy viendo cómo hacer para alzar, pero yo creo que con Ángela voy a pasarte a vos, Ángela, y vos le redistribuís a tus compañeros. Sí, profe. No, y doctor, en medio de la clase te pasé lo que era de parte del calendario. Sí nos va a dar el tiempo, doc. Tenemos 21 semanas. Había sido hasta el 30 de noviembre van las clases. Nos va a dar tiempo si es que lo hacemos cada quincena. Eso también lo queríamos consensuar con ustedes, ¿verdad? Si cómo están de clases, cómo sería. Ay, perdón, sí, le cortamos a la compañera que estaba hablando, ¿cierto? Profe, ¿quién era que estaba hablando? Tenía la inicial J. No Por sé quién eso, es. sí, pero no le veo más yo acá. Ah, no, Hola, ya está, J, así, continúa nomás, hola discúlpame. Janina, soy. Sí, Janina, Perdón, como, creí que no se me escuchaba. sí, como el doctor me dijo nomás a mí, por eso es lo que te digo, continúa nomás, dale, adelante. Ah, bueno, vuelvo a mi consulta en relación a las emociones de ansiedad y estrés. Que vi que estrés era asociado al miedo a morir y la ansiedad a la preocupación. Sin embargo, cuando a una persona le da un ataque de pánico, tiene esa sensación de morir o ese miedo y quería entender si está asociado a eso también o cuál sería la diferencia. La, la ansiedad en su punto máximo es el pánico. El pánico está asociado a el miedo a morir. ¿Sí? Esto es uno de los síntomas más frecuentes del pánico. ¿Está bien, J.A., Janina, sí, pro- Yanina? sí, O queda algo? No entendí bien tu pregunta. como que teníamos que diferenciar nomás. Creo que dijo que era una pregunta de examen, ¿verdad? Que está asociada a morir. Y en la tabla comparativa decía que el estrés estaba asociado a eso. Sin embargo, la ansiedad en su punto máximo también. Y para poder discernir mejor nomás esa diferencia, consultaba. Un segundo. Sí. Compañera Diana González también preguntó, lo creo que no se le escuchó. Está bien. Una de las emociones en el estrés es el miedo y la ansiedad es la preocupación, pero la ansiedad en su punto máximo es el pánico y el pánico sí es característico del miedo a morir. ¿Está bien? En la parte de emoción, los dos, la ansiedad y el estrés casi se solapan, ¿verdad? Pero la ansiedad difusa es la que estamos hablando en ese cuadro comparativo, no la ansiedad en su forma más extrema que es el pánico, ¿sí? Por Ah, eso ok. ese punto de comparación, ¿sí? Ya. Bueno, profe. Gracias. ¿Queda claro? No. Buenas noches, tengo una consulta. Vos dijiste que el estrés necesita estímulo, ¿verdad? Ya sea en el presente o ya sea en el pasado, ¿verdad? A veces con el estrés postraumático, como creo que se llama ectamnesia, cuando te acordás, ¿verdad? Y revivís eso. Y puede haber casos
en donde la ansiedad puede provocar estrés o viceversa, o la ansiedad también necesita un estímulo o no. La ansiedad no necesita un estímulo, por eso puede ser más, es más interno. Y el estrés normalmente está asociado a un estímulo externo. La definición de estrés luego es que haya una noxa, algo, ¿sí? Algo que provoca ese cambio, ¿sí? Por definición. Por lo tanto, si estamos hablando, no podemos hablar de un estrés si no hay una noxa. ¿Está bien? Hola. ¿Alguna otra pregunta? No escucho. Creo que nada, profe, está todo claro. Bueno, ¿está bien? Entonces vamos a estar pasando los cuestionarios, estos primeros cuestionarios, vamos a darle un plazo porque no presentamos la primera clase, vamos a ir acomodando. La siguiente clase va a ser en 15 días. Así si hay algo como para que podamos acomodar, la cuestión administrativa ya lo vamos a hacer un poco más con tiempo. Y ustedes tienen también espacio para poder hacer el cuestionario y también elevar las preguntas a Carolina en la plataforma si hay con respecto a estos dos módulos. ¿Está bien? Entonces nos quedaríamos de aquí a 15 días la presentación de los dos cuestionarios del módulo 1 y módulo 2. Muy bien. Buenas noches. Que pasen bien. A las órdenes. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches.